este fenómeno que en Venezuela, pues desde SECODAP hemos calculado la última estimación, 840.000, 332.000 de ellos estarían bajo el cuidado de esos abuelos, especialmente la abuela, ¿no? Porque la mitad se queda con la mamá. El papá es quien emigra y están en este caso, pues con su mamá. Pero quedarse con el abuelo, con la abuela, como tú bien señalabas, pues en Venezuela, en un país que venía con una emergencia humanitaria compleja, que se ha ensañado especialmente con los adultos mayores, pues sabemos lo difícil de conseguir medicinas, alimentos para este grupo poblacional, pues ahora ciertamente les tocó esta tarea de volver a criar, eh, con los retos que ello implica en un país como el nuestro y ahora con un escenario de pandemia donde justamente los adultos mayores son los abuelos, son uno de los grupos de riesgo y pues eso expone doblemente a esta persona que tiene que pues hacer actividades que habitualmente de repente no realizaba en función de los nietos, tiene que pues salir a comprar, salir a buscar y a proveer los servicios. El tema de la educación a distancia, vemos a muchos de nuestros abuelitos hoy en día pues pasando mucho trabajo con el tema de las conexiones, del WhatsApp, del PDF, de las tareas, del Zoom. Y por supuesto eso también ha introducido toda una dinámica de estrés y depresión que en muchos casos, por supuesto, ya estos abuelos no deberían estar en estos momentos de su vida pues realizando ese tipo de responsabilidades, pero es lo que ha tocado y Ana Virginia, afortunadamente, estos niños pues están con la abuela, con el abuelo, con quien hay un vínculo y emocionalmente pues ahí hay un vínculo cercano, porque en algunos, un porcentaje menor, les toca quedarse pues con hermanos mayores, allegados, y por lo tanto la situación para esos chicos es más ¿Y complicada. ese porcentaje a cuánto asciende, Fernando? Niños que son dejados con hermanos o incluso con algún vecino o algún familiar lejano. Mira, alrededor del 20%, un 20%, 50% la mamá sola, un 30% más o menos los abuelos y otro 20% distribuido entre otros familiares, allegados, incluso vecinos, ¿no? Son esos niños los que están más expuestos. De estos niños llamados dejados atrás son los más expuestos a probablemente tener situaciones de ambientes incluso que los amenacen de maltrato, de violencia, de abuso, porque por razones obvias quedan mucho más desprotegidos. Esa vulnerabilidad que estás describiendo de esos niños dejados atrás se ha visto todavía aumentada durante la pandemia. Es decir, esas características de estos niños que solamente viven con su mamá, en el mejor de los casos con los abuelos o con un tercero, se ha visto agravada durante la pandemia, esas características que describes. Sí, Ana Virginia, porque importante lo que señalas, porque bueno, la asistencia a un centro educativo permitía de alguna manera a los muchachos tener un contacto con su grupo de socialización, sus compañeros, permitía en caso de que hubiese signos de decaimiento, de tristeza, de depresión, incluso de violencia, permitía que un adulto externo, un profesor, un orientador, pues pudiera percatarse, ¿no? Entonces, en este caso, pues los niños están mucho más aislados desde el punto de vista físico, pero también emocionalmente, y la demanda hacia ese abuelo, hacia esa abuela también es mayor, porque es ese niño que está en un
un proceso de crecimiento demandando atención, cuidado, recreación, que necesita recrearse, botar energía y por lo tanto es mucho más demandante, y también ese niño o esa niña que está viviendo ese proceso de duelo que en medio de la pandemia se ha acentuado, tal como ustedes planteaban. Más del 60% de los padres tienen la idea de la reunificación, se van con la idea de que después puedan llevarse el hijo o la hija. Y esta situación lo que ha hecho pues es llenar de incertidumbre, un umbral inmenso de no saber cuándo va a ocurrir eso y si efectivamente va a ocurrir, ¿no? Eso se traduce en la cotidianidad de estos niños, por supuesto, en cuadros a veces de ansiedad, de tristeza, de hostilidad, Claro. porque de diferentes formas pues reaccionan ante el presente y el futuro que se les vuelve esquivo.